Bienvenidos a Perú Conectado, donde te cuento las noticias más impactantes e importantes del momento. Comencemos. Por ejemplo, usted puso el caso de los baños del Congreso. La gente sabe que en esos baños que ellos hicieron uso, también van o usan esas instalaciones escolares que vienen de paseos guiados al Congreso de la República. Y no creo que a un padre de familia le vaya a agradar la idea de que cuando su hijo, con su colegio, con sus compañeros y profesores, entre a un baño del Congreso, se vayan a topar pues con una persona así en el baño, ¿no es cierto? Existen casos, Pilar, en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo, donde hombres que se visten como hombres, que hablan como hombres y que se comportan como hombres, han ingresado a baños de mujeres con el solo hecho de decir que ese día se sienten mujeres. ¿Por qué? Por la famosa identidad de género. Alejandro Muñante, de Renovación Popular. Congresista Muñante, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en Estación Central. Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué le parece toda esta polémica que se ha generado a raíz de lo que ocurrió en los baños justamente del Congreso de la República? Sí, yo creo que estas declaraciones de la congresista Susel Paredes pues desacredita cualquier tipo de lucha o bandera que quiera levantar, ¿no? Porque una cosa es pedir respeto, consideración por una minoría sexual y otra cosa distinta es acusar a todos los hombres de ser potenciales violadores, ¿no? Eso también es discriminación, eso también es sexismo, ¿no es cierto? Hay que avisarle a la congresista Paredes, ¿no? De que eso también significa pues un mensaje de odio contra los varones, ¿no? Ella está tan preocupada por la defensa de los derechos y las libertades y las igualdades. Bueno, pues que siendo hombre te cataloguen de un potencial violador, evidentemente eso es un mensaje contrario a los derechos que también tienen los hombres en este país. ¿Qué culpa tenemos los hombres de que existan pues enfermos, ¿no? De que de una u otra manera han purgado condena o han sido acusados por este delito? Eso es inaudito, ¿no? Tratar de equiparar a todos es un mensaje puro y duro de odio en nuestro país. A ver, lo que mi proyecto En Puridad busca, y acá creo que... Hay que explicarlo, ¿no? Es el que sí, limita el acceso de las personas transgénero a los baños públicos, pero que protege a los menores. En ninguna parte de la ley aprobada menciona las palabras trans, que ellos han querido verlo de ese sesgo y distinto. Dice claramente que los baños deben ser utilizados de acuerdo al sexo biológico, ¿correcto? Y esto es con la finalidad de proteger a los niños y adolescentes. Por ejemplo, usted puso el caso de los baños del Congreso. La gente sabe que en esos baños que ellos hicieron uso, también van o usan esas instalaciones escolares que vienen de paseos guiados al Congreso de la República. Y no creo que a un padre de familia le vaya a agradar la idea de que cuando su hijo, con su colegio, con sus compañeros y profesores, entre a un baño del Congreso, se vayan a topar pues con una persona así en el baño, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que aquí hay que poner las cosas en su real dimensión. Así, ¿cómo así? Bueno, una persona, pues, que es un hombre que se autopercibe mujer, ¿no es cierto? Y que orina parado, ¿no? En un baño de mujeres, por ejemplo. Entonces, yo creo que esa situación para una niña, un adolescente y una mujer adulta puede ser, y definitivamente va a resultar súper incómodo, ¿no? Entonces, mi proyecto en ninguna parte menciona a los trans. Mi proyecto lo que dice que los baños tienen que ser utilizados de acuerdo a su sexo biológico. Existen casos, Pilar, en el mundo, no solamente en el Perú, en el mundo, donde hombres que se visten como hombres, que hablan como hombres y que se comportan como hombres, han ingresado a baños de mujeres con el solo hecho de decir que ese día se sienten mujeres. ¿Por qué? Por la famosa identidad de género, la cual no obliga a la persona a tener que vestirse de un determinado sexo, porque eso sería imponerle estereotipos. Entonces, de acuerdo al concepto de identidad de género, que la congresista Susel Paredes maneja bastante bien, un hombre sin necesidad de vestirse como mujer puede ingresar a un baño de mujeres y que también es utilizado por niñas y adolescentes con el solo hecho de decir que ese día se siente una mujer. Ahora, así aquí a de nivel de la peligroso región, es el asunto. A nivel de la región, ¿cómo es la situación en relación a estos baños? Bueno, en la región latinoamericana,
Claro, en la región latinoamericana, en Chile, por ejemplo, se ha aprobado la ley de identidad de género. En Argentina también se ha aprobado la ley de identidad de género, que significa, pues, que te tenga que reconocer a todos los géneros habidos y por haber. Y uno de los géneros es el famoso género fluido, donde una persona un día se siente hombre y otro día se siente mujer. Y tiene que ser reconocido legalmente y además respetado, ¿no? por el resto, obviamente, e imponer esa percepción hacia los demás. ¿Y para quienes califican mira, de discriminatoria esta norma? no, de ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, lo que justamente a eso iba. Una persona en su libertad puede autopercibirse como quiera, ¿correcto? En eso todos estamos de acuerdo. Aquí en el Perú, al menos, nadie persigue a nadie por la forma en cómo se autopercibe. El tema está que cuando esto colisiona exactamente con los derechos de los niños a tener espacios seguros, allí sí no hay autopercepción que valga, porque ya el Tribunal Constitucional ha dicho que cuando hay un enfrentamiento entre el derecho del niño y el derecho de un adulto, siempre prima el derecho del niño. Y me pongo en el otro lado, ¿por qué estarían expuestos al peligro los niños? Me pongo en el otro lado. Bueno, ha habido casos, Pilar, en Junín, por ejemplo, y justamente cuando empezó el debate yo coloqué un video, ¿no? Donde se pusieron 4 casos. Uno de ellos fue el caso de un hombre que se vistió como mujer y entró al baño de niñas y escolares en un colegio en Huancayo para tomar fotos Vimos y esa videos. nota, lo recuerdo. Es así, hay casos, Pilar, no, aquí no nos estamos inventando nada. Hay varios casos reportados en los cuales se pone en riesgo la salud. No digo que haya muchas violaciones en los baños, evidentemente cifras tal vez no hayan muchas, pero evidentemente hay un riesgo y no vamos a esperar a que haya 100 casos para recién preocuparnos, ¿no es cierto? Porque todas las violaciones siempre comienzan con un acto previo. ¿Cuáles son los actos previos? Los actos obscenos, ¿no? Las exhibiciones obscenas, los tocamientos indebidos. Así empiezan las violaciones, estimada Pilar. Entonces, lo que este proyecto busca, pero eso es una arista nada más, lo que no dicen los detractores de mi proyecto o de la ley aprobada, porque ya no es un proyecto, ya es una autógrafa. Así es. También protege a los niños y adolescentes en otros 2 escenarios. Por ejemplo, no hay retroceso en términos de derechos humanos. De ninguna manera, de ninguna manera. Ahora, si el reconocimiento de la diversidad. Si una empresa en este país o una entidad quisiera garantizar el acceso de los baños a las personas trans, puede fácilmente hacer un baño para ellos. O sea, no están impedidos, eso no está impedido en nuestro país, a pesar de que no existe ley de identidad de género, pero aún así no están impedidos. Ahora, lo que te quería comentar es estos 2 espacios que también se protegen a los niños. Por ejemplo, ¿tú te acuerdas de un programa que se llamaba Emprendedor Ponte las Pilas? Bueno, ahí se mostró a 2 niñas en prendas menores para vender o comercializar lencería infantil y utilizaron a niñas en prendas menores. Eso le valió pues el repudio de la ciudadanía y la cancelación del programa. Pero en estos momentos no había ninguna ley que lo prohíba si es que vuelve a ocurrir en otra ocasión. Nosotros lo que hemos hecho con este proyecto es prohibir esa conducta también. Y luego lo otro que también es importante es la modificación del artículo 183 del Código Penal para que en el delito de exhibiciones obscenas también se sancione severamente con una pena no menor de 4 ni mayor de 8 a las personas que realizan exhibiciones obscenas frente a niños. ¿Con prisión y también efectiva? Si es que, bueno, de 4 a 6 u 8 años casi no hay prisión efectiva. Ojalá, si en caso de reincidente, se les suma la pena. Pero yo espero pues que la justicia sea severa en estos casos, ¿no? Y el otro supuesto del 183, la otra modificación que hemos hecho, es incluir que si el agente, ¿no? Si el agente, el que comete el delito, es profesor, personal administrativo o funcionario público de una institución educativa, también reciba la misma pena. Yo creo que en eso, Pilar, todos debemos estar de acuerdo porque finalmente lo que se trata aquí es de proteger a los niños y adolescentes, repito, independientemente de las autopercepciones que tengamos los adultos. Creo que aquí, si en algo tenemos que ponernos de acuerdo, es que con los niños no se metan. Ahora, cambiando de tema, a propósito de la inseguridad, los casos de extorsiones, de sicariato, ya estamos viendo lo que ha ocurrido con algunos transportistas, ya están anunciando que van a hacer un nuevo paro debido a lo que ha pasado en San Martín de Porres. ¿Cómo está avanzando finalmente en el Congreso de la República este tema de calificar como acto terrorista justamente estos delitos graves, extorsión, sicariato y secuestro?
Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Mira, yo he presentado justamente el proyecto de ley 10.679, que se ha anexado a otros proyectos de ley que han formado un solo dictamen en la Comisión de Justicia y que ha sido aprobado precisamente el día de ayer, el cual lo que viene a hacer es modificar el decreto ley 25.475, que es el decreto ley que se creó en el tiempo de la lucha contra el terrorismo, ¿correcto? Ese decreto ley, que todavía está vigente en nuestro país, tiene algunas normas y algunos términos desfasados, como por ejemplo etapa de instrucción, que ya no existe. Hoy día existe, por ejemplo, la etapa de la investigación preparatoria, la etapa intermedia y el juicio oral. Hemos actualizado ese decreto ley para que no sea una norma, digamos, inaplicable, ¿no es cierto? Y hemos además agregado que los actos terroristas también van a ser considerados como tales, la extorsión, el sicariato y el secuestro, si es que estos se realizan con la utilización de granadas, artefactos explosivos o armas de fuego. ¿Qué es lo que se ve todos los días? Exactamente. Cuando, por ejemplo, vemos en un caso de que un colegio, ¿no?, pusieron una granada con fines extorsivos, eso ya debe ser catalogado como un acto terrorista, ¿no? ¿Y cuánto se incrementan las penas? Y la pena, cadena perpetua. Cadena perpetua. Y para quienes señalan, porque hay detractores, ¿no?, que dicen que no se debe uno llenar de leyes, nuestro país no se debe llenar de leyes porque esto ya está sancionado de la manera más severa. ¿Qué responde usted? Bueno, que le explique eso a los familiares de aquellos que han perdido, ¿no?, personas justamente víctimas de la extorsión y el sicariato, ¿no? A ver cómo le explicas eso. Las personas lo que quieren, incluso hasta la pena de muerte se habla, ¿no? Pero bueno, en nuestro país, mientras eso no se apruebe, creo que debemos incrementar las penas. Si bien es cierto, no es la menos de 20 años hasta cadena perpetua sería la sanción. Claro, en el caso de que la extorsión sea utilizando granadas, explosivos o armas de fuego, lo que se pide es que se imponga la cadena perpetua. Repito, no va a ser la gran solución, no es que mañana mismo ya van a desaparecer las extorsiones. Claro, pero es un gran aliciente y es una gran herramienta además, uno, para el Poder Judicial, ¿no?, para imponer y evitar que salgan libres, ahora que se han hecho tantas denuncias de fiscales que liberan a delincuentes, y dos, para volverlos un objetivo militar, Pilar. Es decir, si ya están dentro de la lista de organizaciones terroristas, no solamente se vuelve un objetivo policial, sino también un objetivo militar. Y con eso creo que se podría gatillar una lucha mucho más severa contra este tipo de criminalidad. Ahora, ¿cuál es la posición de las diferentes bancadas parlamentarias en relación a este caso? Porque ya en una anterior vez, luego del documento enviado desde el Ejecutivo, quedó en nada, no fue aprobado en el Parlamento. Ahora, ¿cómo está la situación? ¿Se ha podido socializar mejor la norma? ¿Es todo este tema de acto terrorista? Yo creo que sí. En el caso de la Comisión de Justicia, la gran mayoría votó a favor, ¿no? Algunos que todavía siguen sosteniendo algunas ideas bastante raras, ¿no? Que creen que hay que proteger y garantizar el derecho de los delincuentes, ¿no? La congresista Susel Paredes fue una de las que mantuvo su oposición bastante férrea, ¿no? Y justamente son los mismos congresistas que se venden como los abanderados de la lucha contra la criminalidad solamente por bajarse al ministro Santibáñez, ¿no? Pero de ahí abandonaron completamente la lucha contra la criminalidad, porque incluso hasta ahora se oponen a este tipo de leyes que la población está esperando. Esto para que la población se dé cuenta, ¿no?, el doble estándar o el doble rasero de aquellos que dicen supuestamente luchar contra la criminalidad. Pero básicamente, ¿por qué se oponen? ¿Qué es lo que dicen? ¿Cuál es el temor? ¿Cuál es la resistencia? Porque supuestamente ella está muy preocupada, esa fue la palabra que utilizó, porque se estarían utilizando términos no apropiados para el crimen organizado, ¿no? O sea, ella cree que el crimen que hoy vemos, o el tipo de crimen que vemos en nuestro país, la extorsión, el sicariato, no tiene un fin político, dice ella, y como no tiene un fin político no se le podría catalogar de terroristas. A ver, hay que simplemente dar un vistazo a la experiencia extranjera, Pilar.
En el caso de Colombia vimos el caso del señor Escobar, ¿no es cierto?, que de la delincuencia común escaló hacia la delincuencia política. Vemos el caso de México, un narcoestado, ¿no es cierto? El caso de Ecuador hace poco, incluso hasta quisieron tomar el control del poder incluso hasta secuestraron un canal de televisión. Entonces, no nos hagamos los suecos, ¿no? El crimen organizado, si no se le detiene, esto escala hasta llegar al poder político. Y eso es lo que justamente queremos evitar. Ahora, en base a lo que envió el Ejecutivo, ¿en qué cambia la norma? Bueno, lo que mandó el Ejecutivo fue el proyecto de terrorismo urbano, ¿no es cierto? Pero justamente el terrorismo urbano tenía sus detractores, porque dice, ¿y qué pasa con el terrorismo rural? O el terrorismo marítimo, o el terrorismo aéreo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a catalogar cada tipo de terrorismo. Entonces, tenía ciertos detractores. Y lo que nosotros estamos haciendo no es crear un tipo nuevo de terrorismo, ¿no? Sino simplemente estamos modificando el decreto ley que ya habla de terrorismo y estamos incorporando otras conductas que también deberían ser considerados actos terroristas. Entonces, estamos enmarcándonos dentro de la ley de lucha contra el terrorismo, lo cual lo va a hacer mucho más eficaz que una mera declaración. Ahora, ¿incluirá o se verá este tema de los jueces sin rostros? Porque ¿de qué valen esas normas con sanciones tan severas si ya sabemos cómo operan estas organizaciones criminales, estas mafias, amenazando a los integrantes del Ministerio Público y Poder Judicial? Sí, esa es una modificación de la ley orgánica del Ministerio Público y del Poder Judicial. No entraría en este decreto pero se ley. Coordinando, se está hablando. Ya hemos anunciado, incluso hay un proyecto ya de la bancada de Renovación Popular para que retornen los jueces sin rostro. Claro, no van a ser jueces con capucha como era antes, sino mecanismos, ¿no?, donde se pueda reservar la identidad del juez, por ejemplo, ¿no? Incluso la posibilidad de crear juzgados ad hoc para que solamente juzguen los casos de extorsión y sicariato en nuestro país. Esos son mecanismos perfectamente viables que se pueden aprobar en este caso, ¿no? Pero vamos avanzando con cada norma para que no haya un tropiezo o en todo caso no haya una demora innecesaria, porque hoy la población está pidiendo penas más severas frente a este accionar que pareciera que nos está ganando la batalla, ¿no? Ahora, congresista, se aprueba en la Comisión de Justicia, luego pasa al Pleno. ¿Cuándo se vería este caso? Sobre todo por la urgencia. Sí, esto se aprueba en la Comisión de Justicia. Tienen que pasar como mínimo 7 días para su publicación en el portal del Congreso y luego esperar que una bancada pueda priorizar esta iniciativa y que llegue al Pleno, ¿no? Yo espero que en el Pleno temático que ha prometido el presidente del Congreso, el señor Eduardo Zaguana, pueda considerar este dictamen dentro de la lista de los proyectos de ley que van a tocarse en ese pleno temático. Ojalá para pleno evitar temático en relación al tema de la inseguridad, ¿no? Así es. Y hoy anunciado, me parece, en un mensaje en sus redes, que también va a convocarse un pleno económico a raíz de esos aranceles que ha impuesto Estados Unidos al Perú del 10%. Sí, bueno, sí. ¿Qué le parece esta convocatoria? Bueno, todavía no ha hecho la convocatoria, me parece, el anuncio, ¿no? Claro, habría que analizar muy bien, ¿no es cierto?, el impacto de estas iniciativas. Sin duda alguna, lo he dicho en la mañana, los aranceles que ha impuesto los Estados Unidos representa un reto para los países, sobre todo para nosotros quienes hemos sido los menos castigados, ¿no? Con un 10%, frente a otros que han sido castigados en un 30, 40%, pero también he dicho que esto es una oportunidad, porque claro, se ha perjudicado a nuestros directos competidores en el mercado norteamericano. Eso tiene que ser una oportunidad, por ejemplo, para nuestros empresarios textiles, ¿no? Puede eso incrementar la demanda de producto peruano en el mercado de los Estados Unidos, justamente por los altos aranceles que le han impuesto a los otros países. Entonces, eso tiene que ser visto como una oportunidad y aquí se exhorta pues al Ministerio de Economía para que pueda plantear una estrategia, ¿no?, de cómo el Perú puede contrarrestar estos aranceles y más bien utilizarlos Economía y Cancillería dicen que están trabajando de la mano. Ahora, ¿cuál es su posición, el congresista? Eso es lo que han dicho desde diciembre, están trabajando de manera silenciosa. Pero eso es lo que dijo el canciller, ¿no?, más temprano, el señor Schaller.
que ha firmado alguna de las mociones de interpelación contra el Premier, contra el ministro del MTC, el ministro de Educación también quiero, ¿no? Y la de Inclusión Social también. A ver, firmé la moción contra el Premier Adrián Sen. He firmado y va a venir la próxima semana. Todavía no he firmado las otras mociones de interpelación. Creo que ya alcanzaron además las firmas necesarias, ¿no? Así que habría que evaluar una por una. Es correcto, es dable, es viable, ¿no? Que el Congreso realice control político frente a la actuación de los ministros, ¿no? Sí, lo que me preocupa es que esto se vea ya como una costumbre, ¿no? Lo que una debería avalancha, ser una ¿no? especie... Dice el Premier. Ahora, pero lo que él ha dicho es a raíz de toda esta situación, esta avalancha de mociones, de interpelaciones y también de censuras, y mencionó lo que le pasó al exministro del Interior. Lo que ha adelantado es que el gobierno está evaluando poner una cuestión de confianza, ¿no? No vamos a escatimar en el uso de ninguna herramienta de ser necesario. ¿Qué opina usted? Sí. Porque hubo una modificación de las normas. Me parece una pechada innecesaria al Parlamento, ¿no? Porque, a ver, quien vino a pedir la confianza para el gabinete fue el señor Adrián Sen. Y cuando él vino, él hizo un discurso, prometió muchas cosas, entre ellos la mano dura contra la delincuencia, y lo tengo apuntado. Esa mano dura nunca llegó. Entonces, quienes dieron la confianza... Claro, quienes dieron la confianza ahora están legitimados de pedir cuentas, pues, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo con esta interpelación. Hay un motivo, hay razones suficientes para hacerlo. Sin embargo, el señor Adrián Sen, que yo sepa, no hay ninguna obstaculización a una política de Estado como para que venga y plantee la cuestión de confianza por alguna política de Estado. Recordemos que eso ya ha sido zanjado por el Tribunal Constitucional. Exactamente. O sea, si el Ejecutivo plantea, no sé, un proyecto de ley, una iniciativa, una política que es sumamente necesario para, no sé, incrementar nuestra economía o acabar con la inseguridad, allí sí puede plantear cuestión de confianza si en caso ve que el Parlamento no lo respalda o no lo aprueba. Pero en estos momentos no hay nada de eso. Lo último que hemos escuchado es una ley que quiso imponer una franja informativa en los canales de televisión. Bueno, tal fue la avalancha más bien de críticas que tuvieron que dar marcha atrás. O de repente sería una cortina de humo. La cuestión de confianza, ¿no? O de repente sería una cortina de humo, como algunos señalan, que ya sabían que no iba a prosperar y que, bueno, lanzaron porque querían dejar en un tercer plano algunos temas que afectan a la presidenta. Una cuestión de confianza no es cualquier cosa, ¿no? Tiene que plantearla sobre una política de Estado. Y como te repito, no veo en estos momentos una política de Estado que haya sido obstruida por el Parlamento. ¿Y usted cree que el Congreso tiene ahora, con estas modificaciones que se dieron, más poder que el gobierno? De ninguna manera. De ninguna manera. Más bien lo que se ha hecho es poner orden. Esa es la palabra o la narrativa de los críticos, ¿no? De aquellos seguidores de Pedro Castillo, principalmente, ¿no? Claro, porque si no el Tribunal Constitucional, a raíz de las leyes que aprobamos, no se hubiese zanjado el tema jurídico, ¿no? Recordemos que el Tribunal Constitucional en más de una sentencia se pronunció y dijo que las normas que había aprobado el Congreso eran perfectamente constitucionales. Ahorita estaríamos inmersos en una crisis terrible y es más, estaríamos seguramente bajo un gobierno de Pedro Castillo porque hubiese logrado lo que se comprometió a hacer, la imposición de una asamblea constituyente, ¿no? Entonces, o sea, no se ha restado de ninguna forma el poder al Ejecutivo. Lo que se ha planteado es un orden, el Congreso tiene la función exclusiva y excluyente de aprobar reformas constitucionales, muy bien. El Ejecutivo tiene la función exclusiva y excluyente de llevar a cabo sus políticas de Estado. El Ejecutivo no puede plantear una cuestión de confianza al Congreso por una función que le compete al Congreso. O sea, a ese nivel es que se ha solucionado los temas y yo creo que eso es saludable en medio de un Estado de Derecho como el que vivimos. Y dos cortitas, congresistas, ya para terminar la entrevista. Uno sobre lo de Martín Vizcarra y lo que ha definido finalmente el Jurado Nacional de Elecciones. Lo ha excluido de la afiliación de su partido que él mismo creó, fundó. Bueno, era lo que corresponde, ¿no? Ya se habían demorado bastante, además, porque claro, si una persona está inhabilitada dos veces... Y él decía que iba a postular, además, ¿no?
Claro, e induciendo error además a la población, ¿no? Porque si una persona está inhabilitada 2 veces por el Congreso y esas resoluciones no han sido, digamos, dejadas sin efecto, no le encontraba razón por lo cual el jurado permitía que haga campaña, que se inscriba, que funde su partido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, eso es inducir a error a la población y por ende se genera pues una polarización innecesaria, porque después la gente podría ver esto como una revancha política contra su líder, cuando en realidad jamás debió haber fundado siquiera el partido. Y sobre ¿no? lo Entonces, decidido por el Poder Judicial, ya cortita, la anulación del juicio oral contra Keiko Fujimori, en el caso Cócteles. Bueno, eso confirma pues que los fiscales que estuvieron a cargo fueron operadores políticos y no fiscales, ¿no? Con eso me quedo yo, porque si realmente hubiesen hecho un trabajo prolijo, al menos algún caso se hubiesen sostenido, pero el hecho de que se haya caído esta imputación significa pues que los fiscales no han hecho un buen trabajo y más por el contrario se dedicaron a hacer política en lugar de hacer su trabajo como magistrados, ¿no? Congresista Muñante, muchísimas gracias por la entrevista, como siempre. Gracias. Muy buena. Bueno amigos, eso fue todo. No olviden suscribirse al canal y compartir el video. Hasta pronto.